Me decían por aquí que podíamos unir esto de la salud mental con el tema de Camarasa, que sabéis que Víctor Camarasa es baja indefinida en el Oviedo por un problema de salud mental, bueno, que también lo vivimos en el mundo del baloncesto con Ricky Rubio, estando en la concentración. Y yo creo que anteriormente lo que pasa es que no se trabajaba tanto, no se tenía tan en cuenta el tema de la salud mental. Yo creo que el primer gran caso y llamativo del fútbol español fue Jesús Navas. No sé si os acordáis. Jesús Navas estuvo... Hasta Luis Aragonés. Aragonés dejó el Atlético de Madrid y él mismo reconoció que era porque no se encontraba bien y tenía que resolver sus problemas de salud mental, y luego esta misma temporada volvió a coger al Atleti, pero que es un tema muy habitual, muy corriente y el que tenemos que tratar con toda naturalidad. Es algo que por suerte se visibiliza más ahora, que yo creo que es muy importante, y sobre todo que lo haga gente. A Brines también le pasó, si no recuerdo mal. Alex estuvo también, sí, Alex. Correcto. Sí. Entonces, que se visibilice de esta manera, yo creo que es bueno para todo el mundo, porque al final es gente normal y la gente parece que lo naturalizamos más cuando un tipo así, una superestrella, que pensamos, hostia, ni siente ni padece, de repente le pasa. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que estamos acostumbrados a que dices, joder, es que son unos privilegiados los deportistas, ganan mucho dinero, practican el hobby que ellos siempre han querido practicar y encima les pagan por eso, y no entendemos o no hemos querido entender que igual que en otras profesiones también, aunque sean series privilegiados, y quizás por eso, porque les llega la gloria muy pronto, tanto económica como socialmente y deportivamente, pues también son mucho más propensos a tener esos problemas, ¿no? Lo que sucede es que... Los futbolistas, mira, ahora hay tanto documental y puedes ver tantas biografías, documentales que son biografías sobre artistas, sobre cantantes y tal. Es que están todos, hay muchos que tal cual. Bueno, pues como todos, ¿no? Que pasan por problemas y ostras, es un asunto serio. Lo que pasa es que hay que tratarlo con absoluta naturalidad. Estaba leyendo ahora a alguien que decía que yo siempre pongo ejemplos negativos de gente que no es del Madrid, ¿no? Ni mucho menos. Mira, el Madrid tuvo un jugador brasileño, y lo cuenta Santiago Acedo, que fue fisioterapeuta del Madrid, que no me acuerdo cómo se llamaba, que luego se marchó a Brasil otra vez, que no aparecía. Que decía, ¿dónde está este? Que lleva 2 días sin aparecer por aquí, estaba en su casa, y su casa era, ¿cómo es cuando acumulas mucha basura que no la tiras, que tienes toda la Diógenes. Sí, ¿no? Sí. Pues estaba tumbado en la cama, la casa llena de basura y tal, y no sé qué. Es un chaval que es que no era capaz de soportar la presión de jugar en un equipo como el Madrid. No recuerdo qué nombre. Bueno, y el caso más reciente es otro caso de otro brasileño que se lo llevó, que se fue cedido al Marsella. Bueno, eso es una cosa muy normal. Es que hay que tratarlo Vinicius también lo pasó mal cuando se reían de él, y en el propio Rodrigo Gómez tiene un terapeuta. Y se mofaban. En la charla que tuve con Snyder también contaba el por qué bebía de más, y es que se sentía solo y no aguantaba estar solo con 21 o 22 años allí, y al final pues abría una botella y las amistades que tenía pues no eran las mejores, y bueno, luego coincide que le deja la novia, la pareja, tiene a su hijo lejos. Es que hay muchas cosas ahí de familiares que no conocemos y no entra dentro del sueldo, y lo que no se puede hacer, que es lo que creo que ha pasado hasta ahora, es que el ir a terapia o el reconocer que estás pasando por un momento emocional difícil, que eso sea síntoma de debilidad, y por eso no lo querían decir. O también hasta ahora, y sigue siendo así, y creo que eso es algo que debería cambiar, es que los clubes están ya ya tienen psicólogos en el club, en el equipo, pero son psicólogos que pertenecen al staff técnico o al club. Exacto. Entonces los jugadores todavía no se sienten en la libertad y en la confianza de pues aprovecharlo e ir a terapia con ese psicólogo. Se lo tienen que buscar fuera. ¿Por qué? Porque creen que se lo van a contar al entrenador, y que el entrenador, si se entera de que mentalmente no está bien, o que está pasando un mal momento, o que lo que fuera, que no le va a poner. Y eso sigue pasando hoy día. Creo que la figura del psicólogo tendría que ser totalmente independiente del staff técnico e incluso del club. Mira, ahora justo me acuerdo que ha dicho esto Lorena de Ferran Torres, Siro, que no ha sido a lo mejor tan alarmante o tan heavy porque no ha dejado, pero Ferran Torres lo ha dicho en mil ruedas de prensa. Incluso me acuerdo yo el año pasado que hizo
un petit comité, un off the record con muchos de nuestros compañeros aquí en Barcelona para explicarnos la situación, porque eran tales los palos que le caían deportivamente hablando, portadas, de que no ha llegado la expectativa y tal, que él quiso explicar de primera mano que estaba pasando por un problema, pues esto, ¿no? Mental, en este sentido, de emocional, decirlo de alguna manera, y que estaba en un bache y que no necesitaba más carga y que, bueno, que saldría, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Esto que dice, nos reímos todos, que es verdad, que hace gracia la mentalidad de tiburón y tal, pero lo explica con la total naturalidad. Manos de expertos, psicólogos, y ahí está saliendo. Entonces, bueno, normalizarlo. Es una situación que nos puede pasar a cualquiera, futbolista, cocinero o lo que sea. Es que ese es el problema. Un poco, volviendo un poco a la educación que recibimos, y yo como soy el más mayor, pues lo puedo contar, y River, que también anda cerca, pues también. O sea, más lejos. Un poquito más. No te creas que tanto, Riverín, tampoco te creas que tanto. Bueno, un poquito. Sí, yo te llevé de la mano en la profesión, pero bueno. No, pero es verdad que estaréis conmigo, que y Juan Carlos, que lo ha vivido más cerca, tan cerca como yo, o más o menos, que tú antes, cuando alguien te decía que había ido al psicólogo o al psiquiatra, lo relacionábamos con locura. O sea, y era algo que había que esconder. Y yo siempre he dicho lo mismo. Digo, es que igual que cuando tienes un dolor de rodilla, vas al traumatólogo o vas al fisio, o cuando tienes un dolor de estómago, vas al especialista de estómago. Pues coño, cuando tienes un problema mental, que tener un problema mental no es estar loco. O sea, tener un problema mental, pues es eso, estar con una depresión, que estar con cosas que te pueden ir surgiendo a lo largo de tu vida. Pero acordaros, por ejemplo, Lorena y River, que Adri, yo creo que eso, bueno, no sé si Lorena también puede que ya empezara a tener memoria futbolística. Cuando llega Benito Floro al Madrid, que trae un psicólogo porque lo tenía en el Albacete, nos descojonábamos de él. Sí. O sea, nos descojonábamos. Los medios de comunicación se descojonaron de Benito Floro. Y yo creo que se descojonaron. Pero por ejemplo, y los deportistas también se descojonaron. Porque había que no querían ir con él. Había mucho prejuicio. Claro. Benito Floro, que le hablé hace poco con él sobre este tema, que fue un adelantado. me dijo que la mayoría de futbolistas sí que creían en ello, pero que iban a escondidas. Claro. Por si acaso él se enteraba y entonces le decía, no, es que este no está bien. Pero es que tenemos que cambiar la base. O sea, ir al psicólogo o al psiquiatra es para prevenir. No es que no se va o vas porque tienes una depresión. Puedes estar bien, pero vas para no estar mal. Para no llegar al punto de estar mal. Eso es. Entonces es un acompañamiento que debe ser pues de forma rutinaria, como se va al gimnasio, como te cuidas la alimentación, como vas al fisio de vez en cuando o donde te dé la gana. Pero hay que cambiar eso de, no, es que como va al psicólogo está mal. No, a lo mejor está bien, lo que pasa es que no quiere estar mal. No tan atrás, ¿eh? Luis Enrique, cuando llega al Barça, y esto lo recuerdo yo porque tuve además la oportunidad de estar ahí, cuando presenta su cuerpo técnico, habla del psicólogo y todos nos preguntábamos, decíamos, hostia, ¿psicólogo por qué? Y le preguntábamos, ¿es para ti? Dijo, no, porque yo creo y considero que en un equipo como el Barça de élite tiene que haber psicólogo. Y mira, me están picando. Un segundo. Sí. No, es verdad lo que decía Adri. Que debería cambiar, y es que los equipos que dicen, no, es que tenemos psicólogo, o en el staff. Pero claro, es un psicólogo para 25 personas. Ya. Entonces, lo que se suele hacer es los atienden de forma grupal. Y, hombre, hay que hacerlo de forma individualizada, pero es que son muchas personas para un psicólogo el día a día. Es que no lo puede abarcar. No, si el tema no es solo... Hay muchos jugadores que tampoco creen en eso porque dicen, bueno, sí, nos dan una charla aquí en grupo, pues no, ya si luego quiero algo más individual, pues me lo busco yo por fuera. ¿Qué decías? Claro, que no es un tema solo del deporte, es un tema de la sociedad en general. Es decir, hay 4.100 suicidios reconocidos al año. Para llegar al suicidio, el proceso es largo, duro y complicado y está en la sociedad. Es decir, que la salud mental no es tan importante como todas, o probablemente la más de todas. Y bueno, que hay muchas reclamaciones ahora para que la salud mental sea incluida dentro de la sanidad pública, es decir, que no haya un psicólogo para miles de
personas, que no pidas una cita y te la den dentro de 6 meses, dentro de 6 meses ya estás tirado en la cuneta. Y que por supuesto no es ir cuando estás mal, es que el psicólogo, el psiquiatra, todos los terapeutas te ayudan, su oficio, a conocerte, te ayudan a manejar tus emociones, te ayudan a afrontar situaciones. Es una cuestión tan evitan enfermedades, hoy en se día, evitan claro, lesiones. y tus frustraciones y tus expectativas y muchas cosas. Y eso va con los deportistas que están sometidos a una alta presión y, por supuesto, al resto de los seres humanos que están en una sociedad tan exigente como la que tenemos hoy en día, ¿no? Es que ¿quién le enseña, por ejemplo, a Yamil que ahora todo le viene bien, todo le viene de cara, cuando le venga algo mal dado? Y encima expuesto de esa manera. Que esa para mí, a mí eso me parece ¿quién le enseña que Ansu un Fati condicionante brutal. O sea, Ansu que esa Fati gente está muy expuesta, que el error, o sea, a todos nos jode mucho fallar No, y Lorena, asimilarlo, encima que que te de den repente- millones. que de repente Ansu Fati explota en la Premier, que el Barça, no sé cómo es el contrato, pero que el Barça le recupera en diciembre, que Ansu Fati es titular y que juega de cine, y Lamine Yamal es su suplente. Pues esto forma parte de las cosas que suceden, que eso puede pasar, ¿por qué no? Pues puede pasar. Entonces tienes que estar preparado para todo, si no te vienes abajo. Mira cuántos casos Pues hay la de recuperación de deportistas. Ansu Fati, Ribe, la recuperación de Ansu Fati, Exactamente. le vemos que juega con miedo. Sí, sí, sí. Eso es, que juega con miedo. Mira, esto nos lo dijo el doctor Ripoll hace año y medio, que jugaba con miedo y que era difícil que con la lesión que tenía este chico pudiera recuperar su ritmo, salvo que, bueno, cuestión de mucha paciencia, de mucho trabajo, pero que lo veía francamente difícil. Sí, lo de Ansu Fati, lo de los deportistas Le que se pasaba a Bale retiran. también. Bale juega con miedo. También. No, y después Como jugadores, lesionarse. lo que hablamos, ¿por qué pasan de ser tan buenos a ser jugadores no del montón, pero esto, Jesse, por ejemplo, que para que vean que no solo hablamos de gente del Barça, Jesse. Pues Jesse era un chico que todo el mundo era un poco de la quinta de Deulofeu, venían los dos, o sea, los dos, uno en el Barça y otro en el Madrid. Y los dos se han quedado a medio camino. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué de pronto, incluso te diría Mariano? Dices, ¿por qué? La educación, sí, claro. La educación. Yo creo que lo de Jesse lo hemos visto todos. Pues le ha faltado un acompañamiento y una gente cerca que le ayudara en eso. No gente que le incitara a salir de noche, a tener relaciones tóxicas, peleas, conflictos con sus parejas públicamente. Todos, es que ha sido un todo. Y al final, y los equipos eso lo estudian, o sea que muchas veces se truncan fichajes porque que a veces no es cierto, pero ya te creas el San Benito ese y no te lo quitas. Bueno, te digo un jugador que... En el caso de Jesse era real y encima además se lesiona, fue una lesión fuerte, bueno, pues no se cuidó como debía cuidarse tampoco en ese proceso, pero es que lo tienes que tener muy claro y tienes que estar muy bien acompañado. No, así es que los clubes tienen muy en cuenta las cosas que les llegan, a veces son verdad y otras no. No tiene nada que ver con salud mental ni nada que se parezca, pero sí de los informes de los clubes. David Silva estuvo prácticamente fichado por el Real Madrid, pero prácticamente fichado. O sea, pero había un informe que decía que salía mucho. Había un informe, o llegó un informe en el último momento, no sé qué, de que salía mucho por las noches, que a mí me sorprende además. Porque a mí David me sorprende, que por cierto le van a operar en estos días. Pues le deseamos lo mejor al bueno de David. David, que ha sido un ejemplo de deportista, porque lo ha sido en todos los equipos donde ha estado, pues no fichó por los informes que tenía el Madrid sobre David Silva, que si salía mucho o salía poco por las noches. O sea que... Bueno, oye, vamos a hablar de Jude Bellingham, ¿no?